Pues sí, con el himno de Taburiente nosotros saludamos a nuestro invitado Vicente Escobio. Vicente, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Víctor, ¿qué tal? Encantado de saludarle. ¿Por qué este tema de Taburiente, Achaguanache? Bueno, cuando salió hace muchos años era como una especie de canto de unidad y sigue teniendo vigencia, ¿no? Necesitamos unidad en las islas, nos sentimos unidos, pues somos todos canarios, pero bueno, siempre es conveniente reforzarla. Pues atentos todos nuestros oyentes porque en los próximos minutos vamos a hablar de algo pues realmente maravilloso y que seguro que a más de uno de ustedes pues también le resulta interesantísimo. Vamos a hablar de setas, porque Vicente es el presidente de la Sociedad Micológica de Gran Canaria, un experto conocedor de todo el mundo de las setas y demás, y además estamos ahora creo que en temporada de setas, ¿verdad? Todavía no, todavía... ¿No es en otoño? Es en otoño, pero en Canarias siempre tenemos ese retraso que nos dan la lluvia. Pero bueno, ya en La Palma, con lo que ha caído, ya en unos días empezarán a ir saliendo. De todas maneras, cuando hablamos de setas siempre distinguimos entre las setas que nosotros estudiamos y trabajamos y es un trabajo de biodiversidad, contribuyendo, ¿no?, al biota insular. Y otro es pues el tema de la gente que sale a buscar setas para comer, que es bastante interesante porque es que hay setas comestibles en Canarias y hay afición, claro. Claro, y hay muchísima gente aficionada, como dice Vicente, a las setas. Yo no sé cuántos tipos o cuántas especies de setas hay en el archipiélago canario. Pues mira, en Canarias hay 2.650 especies de hongos. Las setas realmente viene a ser casi como una manzana de un manzanero, el verdadero ser vivo es el hongo. La seta sale en una época determinada, precisamente cuando llueve, echa sus esporas, que es la unidad de diseminación, y se termina muriendo o desapareciendo, o nosotros llevándonoslas a la cocina, ¿no?, o al laboratorio. Hay 2.650 según los datos del biota, más o menos de mayo a junio. Pero como el trabajo con las setas es continuo, ya te puedo decir que ese número está ya superado, estamos ya casi en 2.660 por ahí o más incluso. 2.660 especies de setas en el archipiélago canario. En el archipiélago, sí. La Palma es la isla que más tiene. La Palma está la micóloga alemana Rosmarie Denke, que va a cumplir 100 años en febrero. Es una cosa impresionante y acaba de sacar un libro nuevo, o sea que es una cosa impresionante. Y Tenerife sigue con casi 1.400, más o menos, y Gran Canaria unas 1.350 por ahí. Luego en La Gomera y en el Hierro imagino que también habrá. En el Hierro hay como unas 600 y pico, en La Gomera hay 800 y pico, y Lanzarote y Fuerteventura, que también las trabajamos, 110 más o menos. La Graciosa tiene 8. Ah, ¿también hay setas en La Graciosa? También las estudiamos. ¿En serio? Y además comestibles, porque hay trufas del desierto, que mucha gente allí las conoce y las coge, y durante la primavera pues ves gente más o menos en los hables cercanos a Caleta de Cebo, cogiendo trufas del desierto, que son las famosas criadas de Fuerteventura o papas crías de Lanzarote, que también hay en Gran Canaria, en Tenerife y en La Gomera. Sí, me preguntan aquí por las alucinógenas, ¿también hay setas alucinógenas aquí? Claro. Ah, ¿sí? Claro, bueno, es que es normal, allí hay todo tipo de hongos, ¿no? Lo que pasa es que las setas alucinógenas son complicadas. Normalmente las que hay aquí, hay algunas setas grandes, hay concretamente una que tiene varios usos. En la bibliografía dice que es alucinógena, pero es que es tan amarga cuando uno la prueba, que no sabemos todavía ese nivel de alucinógeno que tiene. Y sin embargo, es una seta tintoria. O sea que se hierve, se prepara y sirve para teñir fibras naturales como seda, como lana. O sea que tiene muchísimos usos. Sí hay setas alucinógenas. Ya ven todo lo que sabe y qué bien lo cuenta Vicente Escobio, presidente de la Sociedad Micológica de Gran Canaria. Si alguien quiere hacer alguna pregunta puede hacerlo en el WhatsApp 616-48-6754, 616-48-6754. Si yo voy a buscar setas, ¿dónde tengo que centrarme en el monte para encontrar las setas? ¿Dónde suelen crecer? Hombre, en Tenerife, en La Esperanza. La Esperanza es uno de los sitios clásicos para recoger níscalo, que es la seta más clásica del pinar. ¿Cuáles me dices? El níscalo. El níscalo, sí. El níscalo, que es la seta nacional catalana y la seta más típica del pinar y que es muy abundante en Canarias cuando llueve. Desde que empieza a bajar la temperatura, en otoño y ha llovido, empieza a llenarse el monte de níscalo.
Vaya. Esa seta, claro, yo estaba estudiando en La Laguna en esa época, estudié biología. Yo empecé a ver, y los compañeros empezamos a ver cómo la gente de La Esperanza empezaba a vender en la curva por encima del mercadillo los primeros níscalos que le llamaban rubillones. ¿Sí? Sí, fueron extranjeros, algunos catalanes que los enseñaron y entonces ellos pues se adelantaron y empezaron a vender la seta. Bueno, era un mercadillo allí importante en La Esperanza. En la zona de Anaga no hay, me imagino que también habrá bastante. Las setas de Anaga, las setas del Monteverde son diferentes. Ah, sí. Las setas del Pinar son setas que viven de su relación con las raíces del pino, ayudan al pino a vivir en ese medio tan ácido y el pino pues le da alimento. En Anaga, como es ahí, lo que hay es Monteverde, el tipo de seta que hay es seta que vive de la madera, descomponiendo la madera. Y sí hay alguna especie comestible, pero para ir a buscar setas para comer hay que ir al Pinar. Vaya. ¿Y en Gran Canaria? Pues igual, en los Pinares. Pedro Lescano, nuestro primer presidente, tiene unos escritos, de hecho he traído el libro, ya está casi agotado para dejárselo a ustedes aquí. Ay, qué bueno. La magia de los hongos. Él empezó a ir a Tamadaba en los años 50 porque su suegra era catalana. Y entonces solo se veía algún catalán, más o menos buscando níscalos nada más. Sin embargo, en Gran Canaria es muy, muy abundante otra seta, que es la seta de cañaeja, que es un pleurotus, igual que los que nosotros compramos en el supermercado, de otra especie, de la que se pueden coger en Gran Canaria al año. Si el año es bueno, pues miles de kilos. No lo tenemos cuantificado. Y si yo voy al monte a buscar setas, que es lo que preguntaba, ¿dónde tengo que buscar? ¿En qué lugares son en los que tengo que mirar para encontrar las setas, donde suelen crecer, para más o menos tener una idea? Bueno, normalmente cuando uno empieza a caminar por el monte, que ya de por sí ya es bastante agradable, Sí. Pues normalmente en la pinoya es donde uno va encontrando, en el caso de los níscalos, suelen estar un poquillo enterrados por la pinoya, pero enseguida ve uno unas setas naranjas muy bonitas, y enseguida empieza uno a recoger. Además suelen estar siempre más o menos juntos, es raro que veamos uno solo. No hay muchos trucos para esto. Sí hay trucos para buscar determinadas especies por los árboles. Sí. Por ejemplo, la seta de chopo, que es una seta muy típica en Canarias, es una seta europea, como la mayoría de las especies que hay. Esta crece solamente en álamos, olmos, más o menos muertos, y entonces, claro, los buscadores lo que hacen es van recorriendo desde que empieza a llover, pues las carreteras donde hay álamos y olmos, en fin, chopos en general, y ahí las van buscando. ¿El momento ideal para encontrar setas cuando es justo después de la lluvia? Sí, en Canarias normalmente después de que llueve, ahora por ejemplo hemos tenido suerte porque en octubre, perdón, ha caído algo, pero normalmente desde principios de noviembre hasta Navidad. ¿Cuántas especies de setas comestibles hay? Porque hablabas en Canarias de 2.650 especies de setas. ¿Todas son comestibles? No. De hecho, la mayoría son como la murga, ni fu ni fa. O sea que, ¿En serio? Sí, hay unas 100 especies comestibles. No es mucho. Si tú comparas, por ejemplo, con Eslovaquia, en Eslovaquia se comen 500. Es una cosa sorprendente, se comen hasta la madera que hay tirada en el bosque. Aquí somos un poco más delicados y entonces, bueno, unas 100 especies, que está bastante bien, es un gran número. Sí. ¿Y cuántas especies de setas venenosas hay en Canarias? Bueno, pues entre 30 y 40, pero hay que tener cuidado porque hay 8 especies mortales. O sea que si nos las comemos puede darse el caso de que tengamos que terminar en el hospital. 8 especies de setas mortales en Canarias. En Canarias, sí. La más conocida, la famosísima Amanita phalloides, es la especie más común por todo el hemisferio norte y también repartida por el hemisferio sur, que es la que más envenenamientos produce. Pero bueno, también tiene mucho mito, porque hay años en que no se muere nadie de Amanita phalloides. No digo en España, estoy diciendo en Europa incluso, ¿no? Esa es la más famosa. En Tenerife es muy, muy abundante al principio del otoño en toda la zona de Acentejo, por ejemplo. Ay Dios, ¿y cómo distingo yo una Amanita phalloide de esta? Bueno, es una seta preciosa, es una seta grande, tiene un sombrero que es la parte de arriba del paraguas de color como verdoso. Por debajo, las láminas, que son esas rayitas que tiene por debajo, son blancas. El pie, que es lo que sostiene el sombrero, es blanco con un anillo, es decir, con una especie de falda, y después la parte baja
del pie está metida dentro de una bolsa que se llama volva. Es muy fácil de reconocer. Eso no quiere decir que no haya gente. De hecho, en Tenerife hubo un envenenamiento con amanitas faloides, pero nada, terminó en el hospital y simplemente le hicieron un trasplante de hígado, que hoy en día te ponen un poquito. Oh, simplemente. Y bueno, Vaya. Hombre, la otra morirse. solución que tenía era terminar en el cementerio de Santa Úrsula, entonces, claro. O sea, una cosa y otra. Que es una especie mortal y está en... Bueno, son 8 en total. Todas las que se llaman amanitas son venenosas. No. Esta es la más venenosa. Hay otras especies de amanita venenosa. Después hay lepiota. Muscaria he escuchado yo mucho. Que no sé amanita muscaria tiene fama de alucinógena. De hecho, es alucinógena, pero en el norte de Europa. Siberia, en toda la zona de Lapona, en los países bálticos. Pero tiene una cosa que mucha gente no sabe, ahora se está sabiendo, es una seta de mito religioso, o sea, de los chamanes de las tribus eran los que la comían solamente. Estaban un tiempo, un par de horas, después orinaban en un cacharro y los que iban a participar en la ceremonia religiosa iban y bebían la orina. Y entonces con eso era como se consumía. No va a ser alucinógeno. Bueno, de hecho, fíjate que en Laponia los renos están todo el día detrás de amanita muscaria desde que sale. ¿Ah, sí? Y entonces se las comen. Y el personal que está metido ya en el tema va detrás de los renos. Pero los renos se cogen unos colocones tan impresionantes que la nariz se le pone roja y pegan unos brincos de metro. Tú imagínate que te suena eso en Navidades. ¿Está hablando en serio? Sí, Papá Noel. Papá Noel, claramente, el mito viene de ahí. Ah, ¿en serio? Sí. Y claro, lo que buscaban era la orina de los renos para participar. Aquí sabemos perfectamente que no tiene ese nivel de enteógenos, o sea, de sustancia enteógena. Lo que no quiere decir que tú la cojas, te la comas, lo que pasa es que se elimina por el hígado y es que da un palo muy fuerte, suele vomitar, en fin, es una seta incómoda, la verdad. ¿Cómo distingo yo si voy al monte una seta venenosa? ¿Se puede distinguir de alguna manera? ¿Una seta mortal se puede distinguir de alguna manera? No, hay que estudiar. Yo he escuchado que tienen colores muy vivos, son muy bonitas y que esas son las más venenosas. No sé si es verdad o una leyenda urbana. Hay setas comestibles con colores muy bonitos y setas venenosas con colores muy apagados. Sí, he visto la faloides esta y tampoco es que sea de colores vivos ni nada de eso. Es una seta muy bonita, pero no es nada del otro mundo. Por eso, amanita muscaria sí. Es muy bonita con su color rojo. Sí, pero la faloide esta pues pasa por una seta normal para alguien que no sabe como yo y puede acabar con la vida de uno. Hombre, en Canarias, entre la población que vivía en las zonas rurales y eso, nunca hubo muertos. ¿No? No, porque en Gran Canaria se le llamaban brujillas. Yo he trabajado en el monte y tal, y yo he ido con personas mayores caminando y cuando había una seta la rodeaban. Ni siquiera la pisaban, pues eran brujillas. Y entonces, claro, como decía Pedro Lescano, ningún campesino canario se muere porque las brujillas no se comen. Claro, ahora, ¿cuál es la solución? Ahora hay que aprovechar los cursos que se dan. Las sociedades micológicas suelen dar todos los años un curso. En el Hierro damos uno, en Gran Canaria. En Tenerife también se suelen dar. Lo organizan normalmente La Esperanza o Santa Úrsula. Y entonces ahí uno va aprendiendo, saliendo con una persona que sepa también, que no nos engañe. Esas son las maneras. Y después nosotros tenemos servicios de atención al aficionado. Claro, mándame una foto y te digo, ¿no? Sí, con nuestro correo, una foto, o bien una cosa que tenemos que se llama los lunes micológicos, que los lunes en un local aquí de la avenida Escaleritas en Las Palmas, de 7 a 8, pues vienen los aficionados, traen la seta, les decimos lo que es, no sé cuánto, en fin, se comentan. Qué bueno. ¿Cuál es la seta más sabrosa? La que está en la portada del libro del Lescano, el Boletus, seguramente sí. Aunque la seta de Cañaeja, esta de que hablamos, que también vive en Tenerife y en Lanzarote, es una seta de bastante calidad también, sí. Sí, los Boletus son conocidísimos, sí. Yo lo he escuchado muchísimo. Bueno, en Tenerife son muy, muy abundantes en toda la cara norte de la isla, pero estamos hablando de cantidad, de muy, muy abundantes, sí. Vaya, y el tamaño, ¿qué tamaños tienen las setas? ¿Desde qué tamaño van hasta qué tamaño llegan?
La seta más grande que hay en tamaño, en pie, que puede tener 1 metro de largo el pie, es una seta que vive en zonas bajas, más o menos entre lo que es el piso basal y el comienzo del termófilo, que es Bataria faloide. Es una seta preciosa, que es muy abundante en Canarias, y esa es la seta más alta que hay. Eso puede tener 1 metro. ¿Qué dice? ¿Ahí vive David el Nomo? No, porque después tiene muchas peculiaridades, es muy leñosa. Los boletus pueden tener pues 20 centímetros de altura. ¿Pero esa seta de 1 metro se come o esa No. Es una seta, simplemente su función en la naturaleza es descomponer materia orgánica, como la mayoría de los hongos. Y hay entonces pues bastantes de esas en Canarias, de esas que llegan a medir 1 metro el pie. Sí, de esta especie de Bataria es una especie muy común. Ahora, por ejemplo, está todo, por todos los lados nos mandan fotos, mis compañeros van mandando fotos, es bastante común, sí. Sí, ¿y la más pequeña? Pues lo más pequeño son seguramente los ascomicetes, que muchos hay que mirarlos con las lupas grandes que tenemos. Ah, sí, tan pero que son. sin embargo en Canarias hay un grupo de trabajo buenísimo, de nivel, estamos hablando de nivel europeo, ¿eh? Los europeos vienen aquí y salen con ellos, con Luis Quijada en la Universidad de La Laguna, Rubén Negrín, un compañero de Madrid pero que tiene familia en Tenerife, Miguel Ángel Rives. Es un grupo excepcional. Esa gente trabaja con hongos mínimos, son como copitas, te imagínate una copita pero que mide la 10ª parte de 1 milímetro. ¿Pero y eso cómo se encuentra? Pues ellos tienen la vista. Esas, por ejemplo, sí se va a buscar sitios. Ahora, por ejemplo, tienen un trabajo con hongos de estos que viven sobre musgos, por ejemplo. Qué bueno, la verdad, qué barbaridad. ¿Hay especies endémicas aquí del archipiélago de setas? Sí hay algunas, sí. Realmente el nivel de endemismo en la mayoría de las setas es poco porque son las mismas setas que hay en Europa, ¿no? Sobre todo ahora estamos encontrando que son las mismas del Mediterráneo. Ah, sí. Muchas setas que se daban, que venían del norte de Europa, ya están descartando y son setas, las nuestras, pues son lógicamente setas del Mediterráneo. Compartimos con el norte de África cercano también algunas especies. Y sí hay especies. Hay, por ejemplo, Clitosíbula wilpreti, que está dedicada al profesor Wilpré. Es una especie que vive se encontró en La Palma por un lado, se encontró en Tenerife y en La Gomera, y la hemos encontrado en Gran Canaria. Y es una seta exclusiva de Monteverde, de laurisilva de calidad. O sea que eso habla también de la recuperación que va teniendo el monte en Gran Canaria, porque encontrar este tipo de especies significa que existe un hábitat adecuado para ella. ¿Y esa especie solo existe aquí en Canarias? En Canarias, sí. ¿Y usted ha descubierto alguna? Estamos trabajando con varias cosas, sí. ¿Sí? Es muy difícil sacar para adelante la seta que uno trabaja porque hoy en día hacen falta análisis de ADN, de secuenciación, que los mandamos a laboratorios de la península. Trabajamos con especialistas peninsulares, también con europeos, pero con gente de la península tenemos varios trabajos. Ahora mismo estamos pendientes de un champiñón. No es los que nosotros comemos sí, habitualmente en la tienda, ¿no? Pero estamos pendientes de un champiñón que vive en toda la costa este de Gran Canaria, pero en jardines y también, por lo menos, en Gran Tarajal, las playitas en Fuerteventura, y es una especie nueva para la ciencia. Qué barbaridad, qué bonito y qué descubrimiento, pues el de Vicente Escobio, con ese conocimiento tan grande y lo bien que lo explica sobre el mundo de las setas, de los hongos y hasta de los champiñones. Vicente, ha sido un placer. Se nos ha pasado el tiempo volando. Otro día seguimos hablando, pero con un plato de setas delante. ¿Le parece? Bueno, de acuerdo. Un abrazo. Un placer, ¿verdad? Un abrazo.